Buenos días. Así como están puestos de pie, vamos a aprovechar para orar por todos los asuntos del desfile. No sé si los tengas ahí en pantalla, Alan. Así que le pido que por favor me acompañe. Vamos a orar utilizando esta estrategia y siguiendo lo que está ahí escrito en pantallas. Padre, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, agradecemos que nuevamente nos hagas parte de tus planes en medio de esta sazón de tiempo, de estas circunstancias y de esta ciudad a la cual tanto amas y que llamas tu sueño de amor. Te pedimos por una cobertura especial sobre cada niño que asiste al Instituto Nueva Generación, al Club Huellitas o de aquellos que pertenecen a la familia de nuestros hermanos en la fe, y aún de cada niño que estará como espectador en el desfile. Sean libres de enfermedades, maltrato y de todo aquello que les impida participar y o disfrutar del desfile. Las miradas de los espectadores que sean de niños, Señor, viendo a otros niños disfrutando la Navidad, la llegada de Jesús a la tierra, que los corazones y ojos perversos queden inoperantes y vengan a arrepentimiento. Que el mensaje de cada contingente sea impreso en sus espíritus, que el fuego de la fe en Dios se encienda en todos los espectadores para que se vuelvan al Señor y desciendan del cielo días de refrigerio para esta tierra. Por nuestros hermanos que graban y editan el video del desfile, que la cobertura de Dios esté sobre sus vidas y que en las cámaras, micrófonos y cualquier otro elemento que se utilice para grabar y editar no haya pérdida, olvido ni descompostura alguna, que en esta área se siga manifestando la creatividad. Te pedimos que desde este momento Dios comience a capacitar en todo lo que se requiere a los que conducirán el desfile y proveyendo cada equipo de sonido que se necesita. Asimismo, nuestra responsabilidad de cuidarlo. Pidamos creatividad para reutilizar y reciclar los adornos, el vestuario, los arreglos que utilizaremos, de tal manera que busquemos la belleza, pero también el menor costo. Oramos también para que si algo no está planeado o previamente organizado, tengamos la capacidad de resolverlo con paz, formalidad y excelencia. Líbranos, Señor, de accidentes, incidentes, situaciones embarazosas, gritos de alarma, incendios, descomposturas, emergencias y pérdidas materiales. Toma control del tráfico de la ciudad, que al paso del desfile, las personas que tengan que hacer alto lo hagan con alegría. Por nuestros hermanos que participarán en el área de transporte y seguridad, que sus oídos estén abiertos a las instrucciones y estrategias específicas, Dios, pon en su corazón para que todo lo que se necesita y todos los participantes obedezcamos en amor sus instrucciones. Que desde este momento el transporte y todo elemento que se utiliza se prepare y se repare a tiempo de cualquier cuestión mecánica y eléctrica para que los días del evento no haya contratiempos por esto ni por ninguna otra cosa. Que nuestro ánimo no decaiga en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después del desfile. Que seamos librados del cansancio físico y espiritual y estemos dispuestos a trabajar, ayunar y orar con contentamiento y perfecto gozo, que no nos haga falta la fe. Asimismo, pedimos provisión en las familias de la congregación
para hospedar a nuestros hermanos que vienen de diferentes ciudades a participar en el desfile. Padre, en el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos. Señor, te pedimos que tú obres. Padre, gracias porque nos haces partícipes de este plan tan grande que tienes para esta ciudad. Gracias, Señor, porque nos has escogido para esta tarea. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú tomes control de todo esto, Señor. Padre, este desfile es tuyo, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros. Señor, tu mano nos guiará, Señor, y vamos a ir a la ciudad a declarar que tu reino ha llegado a Los Mochis. En el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, para que en este momento sea tu voz la que hable directamente a cada espíritu y a cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que la carne no pueda entrometerse y que sea tu voz la que sea manifiesta, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Que tu paz, Señor, gobierne en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. La paz que sobrepasa todo entendimiento sea establecida, Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, puede sentarse. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana. Sus pastores, como ya dijo el buen Pepe Pepsi, andan visitando a la iglesia de Torreón. Entonces, pues me dejaron la tarea de estar con ustedes esta mañana. Así que pues aquí andamos. Y pues como no están aquí, pues podemos hablar de lo que queramos. No es cierto. Entonces, bueno, yo quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez ha visto una película tan buena y que pega tanto que después hacen más películas como de las cosas que sucedieron antes de la película que era tan buena? ¿Sí? ¿No le ha pasado? O si no, digo, lo más común es que cuando es muy buena, pues sacan la 2 y la 3 y la 4, pero a veces también sacan la que es la 0 o la -1 para llevarte a la película que te gustó tanto. Pues justamente esto vamos a hacer el día de hoy, porque hemos estado hablando de los rudimentos del mundo y de todas estas cosas que el pastor nos ha estado enseñando. Pero algo que Dios me decía es que hay algo que tiene que suceder antes en nuestras vidas para que nosotros seamos capaces de ser libres de los rudimentos del mundo. Entonces, el día de hoy nos vamos a regresar un poquito a antes de todo lo que nuestro pastor nos ha estado enseñando en los últimos días. Entonces, quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8. ¿Ya lo tienen? Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él,
arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Muy bien, y ahora quiero que lea junto conmigo el versículo 6 y el 7 otra vez. Dice: por tanto, recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muy bien, entonces, lo que a mí me llamaba la atención, bueno, ya se dio cuenta que en el versículo 8 ya se empieza a hablar de los rudimentos del mundo, de las tradiciones de los hombres, y lo que Dios me hacía ver a mí en el versículo 6 y es una pregunta que yo me hacía: ¿por qué Pablo les decía a los de la iglesia en Colosas, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él? Se supone que era una iglesia que estaba recibiendo entendimiento, que estaba creciendo, que estaba siendo libre de todas estas cosas, que estaba caminando en la búsqueda del Señor. ¿Por qué entonces Pablo les decía andad en Jesucristo? Entonces, aquí es donde yo empecé a analizar todo esto y me di cuenta de que aquí hay una enseñanza que tenemos que entender, y es que hay muchos dentro de la congregación y dentro de la iglesia que no andan en Jesucristo. Entonces, lo primero que yo quiero que pongas en perspectiva es: ¿qué es andar? Y para esto yo quiero que reflexiones un poquito y pregúntale al de al lado. Pregúntale y que te responda, y tú le respondes también. Así que pregúntale al de al lado: ¿tú puedes vivir sin caminar? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ahora, vuélvele a preguntar: ¿tú puedes vivir sin trasladarte? ¿Sin moverte del lugar? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Bueno, mira, nosotros podemos vivir sin caminar. Sí, a lo mejor sí, hay mucha gente que lo hace y la verdad es que sí sería muy complicado, pero es algo que sí se puede hacer. Ahora, más bien lo que yo quiero que veas es que tú no puedes vivir sin moverte, sin desplazarte, sin andar de un lugar a otro. Es una necesidad que nosotros tenemos, nos demos cuenta o no. Pero para satisfacer nuestras necesidades vitales, para poder comer, para poder ir al baño, para poder dormir, tú necesitas moverte del lugar, porque no puedes hacer todo en el mismo lugar. O bueno, no sé si quieras intentarlo, ¿verdad? Pero está un poquito complicado. Entonces, para poder tú cumplir con tus necesidades vitales, tú necesitas moverte, tú necesitas andar de un lugar a otro. Entonces, hay gente que yo sé que a lo mejor no tiene extremidades o que tienen alguna enfermedad que no les permite hacer este tipo de cosas, pero tú y yo sabemos que para poder sobrevivir ellos necesitan de una persona que tome cuidado de su vida para que tenga la capacidad de hacer estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros necesitamos andar todo el tiempo de un lugar a otro. Entonces, andar realmente es una necesidad que todos tenemos. Movernos es una necesidad que todos tenemos. Pero aquí Pablo nos está diciendo andar en él. O sea, muévete en él. Y yo lo único que veía en medio de todo esto es todo lo que hagas, todos tus ir y venires, todos tus movimientos, a donde quiera que fueres, que todo sea en Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, yo quiero decirte algo. ¿Por qué Pablo, más bien hacerte una pregunta? ¿Por qué Pablo entonces les decía que tenían que andar en Jesucristo si se supone que ya eran lo que nosotros tradicionalmente conocíamos como ser cristiano? Entonces,
digamos que nosotros ya recibimos al Señor Jesucristo, así como aquí en el versículo dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Entonces era gente que ya tenía a Cristo en su corazón, pero ahora les decía o les daba una orden que era andar en Él. Entonces tú y yo, o la mayoría de los que estamos aquí sentados, ya hemos recibido al Señor Jesucristo. Ya venimos a la iglesia, muchos de nosotros ya estamos sirviendo en un ministerio, hasta hacemos disciplinas y todo, pero eso no significa que nosotros andemos en Jesucristo, por lo menos no todo el tiempo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que tú tienes que comprender que en tu vida tú tienes que andar en Jesucristo en todo lo que hagas. ¿Por qué es esto que te estoy diciendo? Porque tristemente venimos a la iglesia, nos sentamos aquí, pero en nuestras vidas no andamos en Jesucristo. Nuestras vidas no demuestran que andamos en Jesucristo. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras palabras distan mucho de lo que es andar en Jesucristo. Y lo que pasa es que, pues bueno, muchos de nosotros hemos tomado la iglesia o venir a la congregación como una tradición. Y yo sé que aquí la mayoría viene de un contexto de una iglesia católica, ¿no? Y no me voy a meter espero no meterme en problemas por decir esto, ¿no? Pero tú vienes de una tradición en la que tenías que ir todos los domingos, no sé a qué hora, tenías que escuchar lo que el sacerdote te decía, te levantabas, te arrodillabas, te sentabas, ibas al confesionario y te confesabas, te persinabas, que no tengo idea cómo se hace hasta la fecha, y todo ese tipo de convenciones socialmente establecidas dentro de la iglesia católica. ¿Y qué pasa? Que tú llegas aquí y te gustó esta iglesia y se te hizo padre y aquí está muy dinámico el asunto, aunque pues dure 2 horas más que la otra, y adoptaste nuevas tradiciones, ¿no? O sea, ya era de que te formas para tomar la hostia, no sé, quisiera darle más ejemplos, pero la verdad es que ni sé porque nunca fui católico. Entonces tú llegas a esta iglesia y aquí te dicen, no pues aquí hay musiquita, entonces cuando hay música tú te tienes que parar y tienes que aplaudir cuando la canción está movida, y cuando no está movida ya dejas de aplaudir, levantas las manos cuando dicen que las levanten, bajas las manos cuando ya te cansaste, y luego levantas una y luego la otra para fingir que estás levantando las manos, después se acaba, te sientas, te paran, te sientas, te quedas sentado, escuchas la prédica, y esa es la tradición que tú tienes de venir a la iglesia. Y la verdad es que muchos de ustedes ni siquiera la cumplen todos los domingos, una vez cada 2 o 3 semanas, pues aquí están, ¿no? Entonces, vienes a la meditación, vas al ministerio, o sea, y ya lo tienes como una tradición, el hecho de venir a la iglesia. ¿Y qué cambió? Pues a lo mejor nada más que ahora ya no dices que eres católico y ahora dices, no, pues soy cristiano. Pero realmente en tu vida no ha habido una transformación completa porque tú no has tomado una determinación completa de decir, yo ando en Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que haber un cambio radical en todo lo que haces, de decir, yo recibí al Señor Jesucristo, pero no solo lo recibí, ahora ando siguiendo los pasos de Jesucristo en mi vida. Entonces, se necesita que haya algo más. Y esto es que todo lo que tú hagas hable de Jesucristo. Que donde quiera que tú estés demostrando que estás siguiendo los pasos de Cristo. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vas a tu trabajo, la gente diga, Él es diferente. Que cuando estás en tu escuela, la gente diga, Él es diferente. Es más, aún dentro de la congregación, que la gente tenga la capacidad de decir que tú eres diferente. Entonces requiere que tú te comprometas al 100% y que en todo lo que hagas tú trates de ser como Jesucristo. Yo quiero que entiendas una cosa, Dios te dio tu trabajo, Dios te dio tu familia, Dios te dio tus amigos, Dios te dio tu casa, Dios te dio todo lo que tienes. Y en medio de cada uno de esos lugares, tú tienes que andar en Él. Esto quiere decir que tus compañeros de trabajo tienen que decir, si están en un chisme, que a lo mejor está bien bueno y están todos bien metidos,
Y llegas tú, se acabó el chisme, porque a él no le gusta el chisme. Si están hablando de cosas de doble sentido y llegas tú, se acabaron esos chistes, porque él no es de chistes de doble sentido. Si todo el mundo está hablando un montón de groserías, llegas tú y dices, por respeto me callo porque él no dice groserías. Si están en medio de cualquier situación, la gente a tu alrededor tiene que ser capaz de decir, esta persona no es igual a nosotros, no vive conforme a nuestras tradiciones, no vive conforme a nuestras costumbres, tiene una vida que es diferente. ¿Me estás comprendiendo? Que todo lo que hagas, que donde quiera que estés, sea de seguir al Señor, de hacer lo que el Señor quiere en medio de cada circunstancia, en medio de cada contexto en el que tú te encuentres. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes familias, tenemos diferentes amigos, cada uno de nosotros tiene un mundo completamente diferente a tu alrededor. Y se trata de que tú entiendas que tienes que agradar al Señor y seguir los pasos de Jesucristo en medio de todo lo que estás haciendo. Y escúchame bien, de todo lo que estás haciendo. Absolutamente todo. Entonces, esto no es tan sencillo. Y ¿sabes qué? Es realmente complicado, pero tú puedes. Ahora, yo quiero que me acompañes ahora a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer ahí varios versículos hasta el 12. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, yo quiero que tú entiendas una cosa. No importa cuántos años tengas en el Señor, no importa cuánto tiempo tengas viniendo a la iglesia, tú siempre tienes que estar viendo que no caigas. Tú siempre tienes que estar buscando andar en Él, y esto es algo que tú tienes que recordarte todos los días de tu vida, en todo lo que estás haciendo y tal vez a cada momento. Y esto es algo que tiene que estar constantemente en tu cabeza, el decir, yo tengo que andar en Jesucristo. Porque no se trata de qué tanto hayas crecido en la palabra, de qué tanto conocimiento tengas, de qué tan elevado puedas estar. Se trata de que siempre, en medio de todo lo que tú hagas, andes en Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú podrás tener muchísimo conocimiento de la palabra, tú podrás buscar al Señor todos los días, pero llega una situación donde se presenta algo complicado y caes en pecado. ¿Sabes qué? El pecado siempre está a la puerta. Y tú siempre vas a tener la oportunidad de pecar. Entonces tú tienes que tomar la determinación todos los días de tu vida, en medio de todo lo que estás haciendo, de andar en Jesucristo. Porque la oportunidad de pecar siempre se va a presentar.
la oportunidad de que te enojes, la oportunidad de que pelees, la oportunidad de que mientas, la oportunidad de que robes, de que adulteres, siempre va a estar presente. Entonces tú tienes que acabar con lo terrenal en tu vida, pero esto es todos los días. Y ahora quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 3 y otra vez vamos a leer un chorro de versículos. Desde el 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Regrésame antes de avanzar. Yo quiero decirte algo. Este versículo empieza diciendo sí pues. Sí, aquí en este momento no está haciendo una afirmación, sino está haciendo se me fue la palabra, una condición, es un condicionante. Si tú resucitaste en Cristo, busca las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Si es que tú resucitaste. Y después dice el 2, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. El 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ya empieza a decir un chorro de cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pero te está diciendo: haz morir lo terrenal en ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es algo con lo que tú vas a pelear porque estás en esta tierra. Tienes un cuerpo de carne y esta carne es carne de pecado. Entonces tú tienes que luchar todo el tiempo por hacer morir lo terrenal en tu vida y todo el tiempo tener tu mirada en las cosas de arriba. Entonces, en medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, tú tienes que estar buscando las cosas de arriba a pesar de donde estés, porque tú tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Después de esto sigue diciendo cosas, ira, enojo, blasfemia, no mientan los unos a los otros, y dice que te despojes del viejo hombre con sus hechos y que te revistas del nuevo, voy en el 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en el versículo 12 empieza a hablar de la vestidura del escogido y nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos si alguno tuviere queja contra su hermano, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, yo quiero que tú entiendas una cosa. Esta enseñanza de la vestidura del escogido yo creo que ya se te dio, muchos de ustedes ya la tienen, pero una vestidura es algo que tú te pones, así como lo que traes puesto ahorita. En la mañana tú decidiste ponértelo. Entonces, si te está diciendo vístete como escogido de Dios, es porque tú tienes la opción. Porque así como puedes vestirte como escogido de Dios, así puedes no vestirte y escoger la vestidura de un hombre pecador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú tienes que hacerlo morir lo terrenal en ti todos los días. Tienes que acabar con ese hombre que está pecando todos los días. Y esta es una lucha que tú no puedes dejar de tener, porque estás en un cuerpo de carne de pecado. Entonces, tú la oportunidad de enojarte la vas a tener todo el tiempo. La oportunidad de pelear la vas a tener todo el tiempo. La oportunidad de gritonearle a alguien la vas a tener todo el tiempo. La oportunidad de mentir la vas a tener todo el tiempo. Siempre se va a estar presentando en esta tierra. Pero tú tienes que hacer morir lo terrenal en tu vida. Y sabes, les voy a pedir de su ayuda. Ayúdenme por favor los Terán Miranda. Voy a utilizar un ejemplo así como los que hace el pastor. Que quédate aquí tú. Terán, ponte por allá, please. Bien. Y yo te quiero explicar algo con este ejemplo. Hace poquito, Dios en una enseñanza
nos dijo algo bien fuerte que la verdad para mí fue muy intenso y algo pues duro de tragar. Y Dios nos dijo, ustedes no tienen fe de que yo estoy presente en todo lugar. Y yo le quiero decir a usted lo mismo, usted no tiene fe de que Dios está presente en todo lugar. ¿Sabe por qué? Porque si usted conociera o entendiera que el Señor está presente en todo lugar, usted no pecaría. Y se lo voy a explicar porque es algo muy sencillo. Vamos a decir que Karen y yo somos muy buenos amigos, ¿ok? Y el Terán es Dios, hasta trae la barbita, ¿no? Entonces, somos muy buenos amigos. A ver, Karen, vamos a discutir por algo. ¿Por qué quieres discutir en esta mañana? Ayer discutí por unos tacos. ¿Por qué quieres discutir el día de hoy? Tacos. ¿Tacos otra vez? Arre pues. Bueno, resulta que a ella no le gusta comer carne y yo quiero comer tacos. ¿Sale? Entonces, yo ahorita no estoy viendo al Señor, porque no tengo la fe para entender que Él está presente en este lugar. Entonces, yo te digo, vamos a unos tacos. ¿Qué me vas a decir tú? Sale de lechuga. Los tacos no son de lechuga, no se puede comer tacos de lechuga. No voy a comer carne. Entonces ya nos empezamos a alterar y estás loca, ¿por qué tienes esas ideas? ¿Cómo no vas a comer carne? No sé qué tienes en la cabeza, bla, bla, bla. Y empezamos a discutir y se genera una situación y empieza a salir lo terrenal en mí y yo me empiezo a emocionar y ella también, pero es una emoción de ira, de enojo, de coraje y los tacos y no sé qué y bla, bla, bla. Y yo quería ir a esto y no sé qué y siempre quieres tus cosas vegetarianas y no sé qué, pues bla, bla, bla. Ahora, venga para acá, señor, por favor. Haz un poquito más para adelante. Ahora, si yo conozco que Dios está presente, ¿usted cree que me va a poner a pelear por los tacos? ¿De lechuga los querías? Le ponemos doble lechuga. Arre, sale. ¿Sí? ¿Usted quiere uno, señor? Entonces, si yo conociera que el Señor está presente en medio de todas mis acciones, todo lo que yo hago sería completamente diferente. Sí, si antes le decía de que, hey, güera, no sé qué, vete para acá, buena para nada, no sé qué. ¿Qué onda, Karen? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Ok. Y ya está enviando bendición porque hay armonía entre nosotros. Ok, muchas gracias, actores. Ok, entonces, si nosotros conociéramos y entendiéramos que el Señor está en todo lugar, todo lo que haríamos sería radicalmente diferente, ¿cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el día de hoy vamos a mandar imprimir unos 600 pósters del Terán y nos lo vamos a amarrar aquí todos a un lado para recordar que Dios está presente. ¿Verdad que no se puede? Entonces, ¿qué se necesita? Que tú te acuerdes todo el tiempo que el Señor está en medio de todo lo que haces. De todo lo que haces. Que en medio de cada situación, de cuando tú estás solo en tu oficina y llegó tu jefe y te dijo que hicieras una tranza y sabes que nada más son él y tú seas capaz de decirle, no puedo hacer eso. Que cuando se presenta una situación contigo y tu esposa y se empiezan a acalorar las cosas, tú digas, no voy a agradar al Señor si estas palabras salen de mi boca. Que cuando tú estás en tu casa solo donde nadie te ve, no pongas cosas que no agraden al Señor, porque el Señor está ahí a un lado de ti, porque Él está presente en todo lugar y tú decidiste agradarlo a Él. Que cuando estés en medio de cualquier conversación, ninguna palabra salga de tu boca que no sea correcta, porque sabes que lo puedes desagradar a Él. Y eso es andar en Jesucristo. Que todo lo que hagas en medio de todas tus situaciones, tú te estés recordando, yo quiero seguir los pasos de Jesucristo. Entonces no es nada fácil. ¿Y sabes qué? Ayer, y también se los quiero preguntar hoy, pero no quiero que me responda. Por favor, no me responda, aunque sí quisiera que me respondiera. ¿Alguna vez usted le ha dicho, Dios, yo te doy mi vida entera? Dios, yo te rindo mi vida. Entonces, yo creo que muchos de nosotros le hemos dicho eso al Señor muchas veces. Pero son puras mentiras. Porque cuando realmente tienes que entregar tu vida entera y tienes que padecer a causa de entregar tu vida, te echas para atrás.
Entregar tu vida entera es algo realmente de mucho trabajo, de mucho sufrimiento, de decir, yo voy a renunciar a mis sueños, yo voy a renunciar a mis ilusiones, a mis pasiones, a lo que yo quiero, y yo voy a hacer lo que tú quieres que haga. Entonces yo sé, estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho, pero solo ha sido de labios para afuera. Porque sabes, cuando la prueba viene, cuando viene lo complicado de seguir al Señor, ahí de volada te echas para atrás. Y ayer se los voy a decir hoy también, yo les di un pequeño testimonio. Esta semana yo había pedido un permiso para no estar aquí, este fin de semana. Y yo vengo de unas semanas de muchísimo trabajo. A lo mejor usted fue partícipe de esto y estuvo en la obra de Esther. Y fueron muchos días de muchos desvelos, de mucho cansancio, de no tener chance para descansar nada, de dormir 3, 4 horas, de andar de arriba para abajo. Y yo pedí permiso para este fin de semana no estar aquí y tomarme un par de días libres. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando yo pedí el permiso, después hubo una contestación y me dijo su pastor, me dijo, ¿no tienes el permiso? Te toca predicar este fin de semana. Más bien me dijo, Dios dijo que tú ibas a predicar este fin de semana. Y en mi cabeza empezaron a revolotear un chorro de cosas. Y lo primero así, los pensamientos es como de que te merecías el descanso, trabajaste un chorro, no sé qué, y cómo no me voy a ir, bla, 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 ya tenía el boleto, no sé qué. Y yo solo me contesté y yo dije, tú no mereces nada. Tú dijiste que tu vida es del Señor, y si el Señor te necesita predicando este fin de semana, tú vas a predicar porque tu vida es del Señor. Y la verdad les digo algo, fue bien difícil. Porque de verdad le digo una cosa, después de Esther estuvo cansadísimo, si usted estuvo ahí, qué bueno, pero realmente hubo demasiado trabajo detrás de muchísimas noches de estarle dando. Esa semana los que estuvimos trabajando en lo del video que usted veía en las pantallas de atrás, ni dormimos todos los días. Llegaba a mi casa a las 3 de la mañana, cosas así. Y luego pasó algo bien padre, ¿no? 2 semanas antes de que fuera Esther, alguien me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Hay una convocatoria para un curso del Instituto Nacional de Bellas Artes, un diplomado que van a dar aquí en Mochis, bla, bla, bla. Y yo dije, ok, muchas gracias, voy a orar. Y yo sentí que Dios me dijo que tenía que aplicar, y yo apliqué. Pero realmente lo hice porque creía que Dios quería que lo hiciera. Yo tenía muchísimo trabajo y tenía que preparar varios documentos para entregar para que me aprobaran y me aceptaran dentro del diplomado. Entonces, en medio de todos estos días hubo una tarde en la que yo me quedé sin actividades, lo cual no era normal dentro de tanto trabajo que teníamos por la obra. Y yo envié los papeles y todo, y yo sentí que Dios me dijo, este momento de tu vida es para que te tomes el tiempo y mandes esos papeles. El día de Esther yo andaba bien ocupado, el celular por ahí andaba, y resulta que tenía un chorro de llamadas perdidas de los organizadores de este diplomado, y alguien les dijo que yo era el que estaba organizando la obra en el Teatro Ingenio, y fueron corriendo a buscarme. De repente me dicen, te buscan, y llegan y me dicen, ¿sabes qué? ¿Tú eres Joel González? No, pues que sí, ya andaba con el traje con el que iba a presentarme en la obra y todo. Y me dicen, no, pues es que ¿sabes qué? Nada más queremos decirte que ya fuiste aceptado dentro del diplomado de Bellas Artes, bla, bla, bla. Y yo dije, no, pues qué padre. Yo dije, wow, Dios, que de verdad eres tú, porque hasta me fueron a encontrar ellos a mí, ni siquiera nada, pues. Y lo primero que me dicen es, tienes junta mañana a las 9 de la mañana aquí en el Teatro Ingenio, no puedes faltar, es obligatoria. Y yo dije así, que Dios, este sábado era para mí, este sábado era para descansar. Y el curso empezaba el siguiente lunes, y toda la siguiente semana fue de estar bailando 4 o 5 horas todos los días, de lunes a viernes, más aparte de las actividades que tenía en la noche. No hubo nada de descanso. Y la siguiente semana ya fue esta semana. O sea, de verdad yo decía, necesitaba darme ese break. Pero Dios me dijo, no, tienes que predicar.
¿Y sabe qué? No me pesa ni en lo más mínimo, porque yo dije, mi vida es del Señor. Si Dios quiere que tome ese curso, ahí voy a estar. Si Dios quiere que aprenda tal cosa, ahí voy a estar. Y sabe que es bien difícil estarte recordando todos los días que lo que tú haces no es nada más por ti. Y yo estaba hablando con su pastora y yo le decía, ¿sabes qué? Y le abrí mi corazón y le dije, a lo mejor, si Dios no dijera que siguiera danzando, a lo mejor yo en este momento de mi vida ya hubiera dejado la danza. Pero porque Dios me tiene ahí, yo sigo esforzándome ahí. Y hasta que Él diga, yo seguiré ahí. Porque yo estoy haciendo lo que Él me dice que yo haga, tenga o no tiempo de descansar. Encima de todo esto quiero decirle que yo metí en una disciplina, también por instrucciones de arriba, a todo el ministerio de Omega, todo el equipo de Omega, de los de artes, y les dije, ustedes dicen que su vida es del Señor, bueno, me lo van a demostrar. Y les dije, todas las madrugadas se van a levantar a buscar al Señor. Y me van a mandar mensaje al despertarse y mensaje cuando terminen de buscar al Señor. Porque si se quedaron dormidos, el primer mensaje no valió de nada. Entonces, todas las madrugadas nos estamos levantando a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque queremos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y no se lo digo por presunción, se lo digo como consejo. Usted quiere hacerlo, también hágalo. Haga morir lo terrenal, porque es bien difícil quitarte lo que realmente quieres. A veces hacer un ayuno para nosotros es bien fácil. Pero haz un ayuno de dormir. Haz un ayuno de decir, me voy a levantar desde las 4 a buscarte, Señor. Entonces, así, y con todo ese tipo de cansancios, pues yo tenía todo eso en la cabeza. Pero lo único que yo dije, yo me tengo que recordar a mí mismo que mi vida no me pertenece. Y yo quiero decirte una cosa, si tú en algún momento te comprometiste con el Señor, de decirle, yo te quiero entregar mi vida, yo necesito recordarte esta mañana, tu vida no te pertenece. No puedes estar haciendo lo que tú quieres. Tienes que estar haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Independientemente de tus horas de descanso, independientemente de tus horas de salir con tus amigos, independientemente de tus horas de comida, porque a veces ni eso vas a tener. A veces sí, ¿no? Tampoco te estoy diciendo que toda tu vida ya no vas a poder hacer nada. Pero tienes que hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. ¿Y sabes qué? El Señor te puso en un trabajo, el Señor te puso en una casa, el Señor te puso con unos amigos. En medio de todos esos lugares donde el Señor te puso, tú tienes que exaltar al Señor. Porque el Señor usa esas cosas. El Señor usa esas cosas. El Señor te va a meter a estudiar. El Señor te va a meter en un círculo vicioso, a lo mejor lleno de gente perversa. ¿Qué vas a hacer tú en medio de eso? ¿Vas a dejar que ellos te contaminen a ti o tú te vas a convertir y tú te vas a levantar como el único que busca al Señor en medio de esa circunstancia? Porque tú puedes ser aquel por el cual Dios tenga misericordia de todos en esa empresa. Porque tú puedes ser aquel que Dios tenga misericordia de todos en ese salón de clases, donde no hay nadie que busque al Señor. Porque tú puedes ser ese único que cambie el contexto de donde estás. Pero si tú no buscas seguir los pasos de Jesucristo en el lugar donde tú te encuentras, entonces ellos nunca van a ver la diferencia. Ellos nunca te van a reconocer como diferente porque tú te habrás convertido a ellos y ellos no se habrán convertido a ti. Pero por eso nos dice la palabra que ellos se tienen que convertir a ti, que ellos tienen que cambiar y que tú tienes que mantenerte firme y mirar que no caigas. Porque es muy fácil caer. Pero sabes que si en tu vida, a tu alrededor ya dicen, él no chismea, no podemos chismear enfrente de él. Él no dice groserías, no podemos decir groserías enfrente de él. Él no miente, no podemos hacer que mienta. Él no toma, por más de que le rogamos, Él no se va a venir a tomar con nosotros. Si en tu vida esa diferencia ya está, déjame decirte, vas por buen camino.
Pero si no está esa diferencia, si todavía la gente a tu alrededor no reconoce a Cristo, quiere decir que andas bien perdido. Y sigues como aquellos que anduvieron con Moisés, que viene a la iglesia, porque todos estamos en el mismo lugar, todos venimos por una razón en común, todos veníamos a la iglesia el domingo en la mañana, pero a lo mejor de los más de nosotros no se agrada el Señor, así como de los más de los padres que anduvieron con Moisés no se agradó el Señor, porque su vida no hablaba de Cristo. Y tú puedes estar meditando y tú puedes estar sirviendo en un ministerio y tú puedes estar haciendo muchas cosas que son buenas y que no le quito valor, pero llega una situación y de volada te prendes y te enojas. Llega una discusión y de volada le dices cosas a tu esposa o a tu esposo que no debiste haberle dicho. Entonces, si esas situaciones siguen pasando entre nosotros, quiere decir que no andamos conforme a Cristo, que no estamos siguiendo los pasos de Cristo. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte, ya basta de eso. Ya basta que digan, y eso que este es de la Giovannici, y eso que este es de los que desfila, y eso que este es cristiano. ¿Y por qué dice eso la gente? Porque nuestra vida no está demostrando que estamos siguiendo los pasos de Jesucristo, que no estamos andando como Él anduvo. ¿Y sabes qué? Es bien triste enterarte de cosas y que digan, no, pues que aquel hermano hizo tal cosa. ¿Sabes qué? Es triste. Pero lo único que pasa es que no hay un entendimiento de que todo lo que hagamos tiene que hablar de Jesucristo, de que todo lo que se nos enseña tiene que ser llevado a la práctica, porque si no, no andamos como Jesucristo. De que en todo lugar donde tú te pares la gente sea capaz de reconocer por tus acciones que eres diferente. Pero ¿sabes qué? Yo sé que muchos de ustedes en medio de sus contextos son uno más. Son otro igual, que se la lleva quejándose, que se la lleva criticando, que se la lleva chismeando, que dice groserías, que son infieles a sus parejas, que, no sé, puedo seguir diciendo cosas, porque lo terrenal sigue presente en nuestras vidas. Y es que tú todo el tiempo lo tienes que hacer morir, y tú no puedes descansar de hacer morir lo terrenal en tu vida. Porque en todo lo que haces tú tienes que estar siguiendo los pasos de Jesucristo. Quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 30. Te voy a hablar de dos cuadraturas esta mañana. Y nos vamos al al versículo 30. Al 29. Y estos versículos son versículos que a lo mejor tú ya leíste, como yo muchas veces, porque lo leemos una vez al mes. Bueno, se supone que lo leemos una vez al mes. Y te soy bien honesto, yo nunca le había entendido estos versos. Y ayer que Dios me empezó a hablar de esto, es como que de verdad Dios me los va a explicar. Pero a la luz de esta enseñanza, Dios me habló algo con estos versos. Y dice, 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Entonces, estos cuatro sujetos nos van a enseñar cómo se debe de andar. Entonces, vamos a empezar por el león. Dice el león, en el versículo 30 otra vez, please. Fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Hemos aprendido
que nuestra fuerza, ¿de dónde viene? Ok, sí, del Señor. Pero a la luz de lo que nos han estado enseñando en los últimos meses, hemos entendido que nuestra fuerza es el gozo. El gozo es nuestra fuerza. Y que el gozo viene de la unanimidad. Entonces yo quiero decirte una cosa. El león es un animal que tiene toda una estructura social. No todos los animales tienen estructuras y jerarquías sociales como las que tiene el león. El león vive en manadas, pero las manadas tienen cada quien, o más bien cada uno juega un rol o un papel específico dentro de la manada. ¿Ok? Hay leonas que son cazadoras, hay leonas que a veces también fungen como cazadoras, pero que a veces nada más se dedican a procrear más leoncitos. Pues están los cachorritos que están en crecimiento. Los leones machos, si se someten al líder de la manada, forman parte del grupo, y si no se someten, los echan fuera. Y hay un león, que es el macho alfa, pelo en pecho y todo el rollo. Y este macho alfa es el que domina la manada, ¿no? Entonces, ellos son completamente sociables. Y luego dice que no vuelve atrás por nada. Y yo quiero decirte algo, que no vuelve atrás por nada. Si tú buscas la raíz de esto, quiere decir que no se rinde ante nada. Entonces, tú no te puedes rendir ante la circunstancia que estás viviendo. Tú no te puedes rendir ante la situación que estás viviendo, por más difícil que ésta sea. ¿Sabes qué? Si te hace falta algo para poder vencer en medio de esa situación, usa la unanimidad para que eso te traiga gozo, y eso va a ser tu fuerza. Busca a alguien que te dé un consejo sabio. Busca a alguien que te empuje a seguir adelante, porque tú tienes que entender que tienes que ser como el león que no vuelve atrás por nada. Y eso te va a hacer salir adelante. Tú tienes que preguntar y decir, ¿sabes qué? No puedo solo con esta circunstancia, me está dominando, me está ganando, no puedo. Entonces vas y buscas la ayuda con tus hermanos de la fe que están luchando junto contigo, para que ellos te den un consejo sabio de qué hacer en medio de tu situación. Y así tú vas a poder salir adelante. Ahora, después dice en el versículo 31, dice el ceñido de lomos. Si tú te vas a la versión de la Reina Valera antigua, o a la traducción de las palabras, tú vas a leer así como dice aquí, el lebrel ceñido de lomos. Yo no sé si tú conozcas lo que es el lebrel, honestamente yo no lo conocía. El lebrel también se le conoce como galgo, y es un perro muy famoso porque son los perros de carreras. Entonces, los perros de carreras se caracterizan principalmente por dos cosas. Número uno, por su rapidez, y número dos, porque tienen una visión extremadamente buena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que tener una visión que sea buena, y esto quiere, ¿cómo vas a tener tú una buena vista cuando los ojos de tu entendimiento sean alumbrados por el Padre? Y tú tengas la capacidad de seguir corriendo la carrera de la fe para ganar en medio de esta carrera tan complicada. Además, déjame decirte una cosa, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, cuando tú tengas la capacidad de tener tus ojos bien abiertos para estar corriendo esta carrera, tú vas a tener la capacidad de llegar a la meta. Después dice el macho cabrío. Y si tú te vas a la traducción de las palabras originales, te vas a dar cuenta que esto habla de los venados y de las cabras, que son machos, pero de lo que está hablando es de su cornamenta, de los cuernos que le crecen. Usted sabe que los venados traen unos cuernos grandototes, y esos cuernos
su uso principal es para la batalla, para que luchen, porque tú todos los días tienes que estar luchando. Y ¿sabes qué? Los machos cabríos y los venados con estos cuernos muestran su dominancia. ¿Y sabes qué pasa? Que cada determinado tiempo ellos cambian la cornamenta y les crece una nueva, o sea, ellos se quedan sin nada y les crece una nueva más fuerte y más grande que la que anteriormente tenían. ¿Y sabes por qué es esto? Porque muchas veces te vas a cansar de tanto pelear. Porque vas a estar luchando y tus fuerzas para luchar se te van a acabar. Y tú tienes que ir con aquel que su yugo es fácil y que es ligera su carga, para que te haga descansar y renueve tus fuerzas, porque tú tienes que seguir luchando. Y porque no hay día de tu vida en el que tú puedas detenerte y dejar de luchar. No hay día de tu vida. Entonces, cuando tú ya no tengas la capacidad de luchar, tú tienes que ir y decir: necesito que se me renueve. Necesito una nueva cornamenta para seguir luchando. Porque así vas a poder seguir andando. Y luego, por último, dice: el rey al que nadie resiste. El rey contra el cual ninguno se levanta. ¿Y sabes por qué? Es porque si tu vida reúne estas características, entonces se va a cumplir lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 7, que cuando tus caminos son agradables a Jehová, aún tus enemigos van a estar en paz contigo. Porque cuando tú estés agradando al Señor en todo lo que haces, Él se encarga. Pero tú tienes que acordarte, número uno, de que no te puedes rendir. Número dos, que tienes que seguir corriendo con los ojos bien abiertos. Y tres, que tú tienes que estar luchando todos los días para llegar a ser un rey contra el cual nadie se va a poder levantar. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, estas características tienen que ir definiendo tu andar. Y ahora, quiero que me acompañes, o vamos a regresar a Colosenses capítulo 2, a versículos 6 y 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, aquí se nos enseña cómo es andar en Él, o sea, andar, pero más específicamente en Jesucristo. Y aquí tú puedes ver 4 características. La primera es arraigados, la segunda sobreedificados en Él, la tercera confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y la cuarta es abundando en acciones de gracias. Si nosotros cumplimos con esas 4 características, nosotros andamos en Jesucristo. Entonces, la primera es muy sencilla de explicar porque la misma palabra nos está diciendo que es, porque dice arraigados. ¿Y a qué te suena la palabra arraigados? A tener una raíz. Y ¿sabes qué? Aquí es donde yo te digo, tú tienes que ser como el árbol del cual se habla en Salmo 1, que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Porque tu raíz tiene que estar en la tierra, pero junto a una corriente de agua que te esté trayendo revelación fresca de la palabra, enseñanza de la palabra, para que tú tengas la capacidad de crecer como un árbol. Y sabes que aún estas 4 cosas y las otras 3 hablan de lo mismo, de cómo tú tienes que crecer como ese árbol,
plantado junto a corrientes de aguas. Por eso te decía que no le resto valor, porque sí es algo sumamente importante, porque si no, no vas a tener esa raíz. Entonces necesitas la palabra del Señor para tener esa raíz. Después dice, sobre edificados en Él. Y sabes, sobre edificados, literal, si tú tratas de entender más esa palabra, te vas a dar cuenta que es estar encima de un edificio. O sea, estar puesto por encima de un edificio. La raíz de esta palabra es una palabra que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, que en griego es epoikodomeo. Ahora, quiero que me acompañes a Efesios capítulo 2, vamos a leer del 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o leyéndolo a la luz de lo que estábamos hablando, sobre edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siguiente, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y yo quiero decirte algo. Regrésame por favor al versículo 20. Dice, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, quiere decir que aquí ya hay un edificio previamente establecido, que aquí ya hay un edificio, por así decirlo, construido, que es, el fundamento es Jesucristo y después están los apóstoles y los profetas. Y tú estás puesto, ¿dónde? Sobre este edificio, encima de este edificio, y ahí es donde vas a ir creciendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que tenemos el problema de que nosotros estamos buscando hacer nuestro propio edificio. Y te voy a decir por qué. Porque se para tu apóstol y te empieza a dar enseñanzas y tú estás por acá sentado y está hablando el apóstol y tú estás diciendo, no, eso que está diciendo no, eso es muy exagerado. O no, eso no aplica para mí, o no, eso no me gusta. Entonces, tú en tus razonamientos y en lo que tú estás pensando, estás quedándote fuera de lo que el Señor está edificando. Porque aquí está muy claro que el edificio es el fundamento Jesucristo, apóstoles y profetas. Y yo quiero decirte algo, tú tienes, por así decirlo, una suerte muy grande. Tienes una iglesia con apóstoles y profetas. Tienes una iglesia que está buscando que Jesucristo sea nuestro fundamento. Y eso, no todas las congregaciones lo tienen. No lo tienen. Y tú lo tienes y te das el lujo de decir, eso no me gusta, esto no me conviene, esto me da flojera. Y tú que lo tienes, lo desperdicias. Y tú estás pensando en lo tuyo propio, pues déjame decirte una cosa, si tú sigues pensando en lo tuyo propio, entonces no sirve de nada que estés aquí porque tú vas a estar en otro lado construyendo tu propio edificio. Y ahí, pues, ¿qué crecimiento va a haber? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que entender que tú estás puesto encima de los apóstoles y los profetas, que Dios ya los puso por algo y que tú tienes que seguir creciendo dentro de este edificio, encima tal vez, pero en medio de esta construcción. Vamos al 21, por favor. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, bien coordinado, ¿qué quiere decir? Que todos estamos trabajando en conjunto, que tú estás siguiendo las directrices que tu apóstol está dictando, que los profetas están dictando, porque ellos están fundamentados en Jesucristo, y así todos van creciendo. ¿Por qué? Porque quien lo está haciendo crecer no es otro más que el Señor. ¿Me estás comprendiendo? Y si tú estás pensando en tus propios razonamientos, si tú estás pensando en tus propias cosas, pues tú estás siguiendo tus propias tradiciones, los propios rudimentos del mundo, y eso es lo que para ti está mandando. Pero tú tienes que tener la capacidad de despojarte de todo eso y de quedarte encima de este edificio
para que juntos crezcamos para hacer un templo santo al Señor. El 22, por favor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, todos juntos vamos a ser edificados dentro de esta construcción. Pero es necesario que tú te despojes de lo que tú quieres, de lo que a ti te agrada y digas, esto es lo que Dios está haciendo, yo me tengo que unir a este trabajo y dejar de estar desparramando y dejar de estar tirando las cosas y meterme en esta visión. ¿Sí o no? ¿Me estás comprendiendo? Muy bien, entonces de eso habla el ser sobreedificados. Después dice, confirmados en la fe como habéis sido enseñados. ¿Sabes? La fe, tú ya lo sabes, viene por y el oír. Y aquí dice que tenemos que ser confirmados en la fe como habemos sido enseñados. Oír es entender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú tienes que ser establecido en una fe con entendimiento, porque eso es ser confirmado, es ser establecido. Entonces, aquí como iglesia nos estamos esforzando porque haya un verdadero entendimiento de la palabra. Entonces, tu fe tiene que estar establecida en eso que te está siendo enseñado para que tú puedas andar en Jesucristo. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, es necesario que tu fe esté en ese oír de la palabra de Dios. Pero si tú no tienes la capacidad de levantarte para venir un domingo en la mañana, no tienes la capacidad de venir a una reunión de meditación donde se va a hablar de la palabra, entonces, ¿cómo vas a estar siendo establecido en esa fe con entendimiento si tu entendimiento no está siendo desarrollado? Entonces quiere decir que tú no estás realmente buscando andar en Jesucristo porque te está haciendo falta ese pedazo tan importante. Si tú no estás buscando desarrollar tu entendimiento a través de la palabra, entonces no se puede desarrollar esta fe que viene por el oír, que viene por la palabra de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, por todas estas cosas y aún más que en la última me voy a detener un poco más, es por eso que yo te digo que estamos viniendo a la misma iglesia, que estamos levantándonos todos temprano para venir a buscar al Señor, pero a final de cuentas es probable que la verdad el Señor no se agrade de la mayoría de nosotros, porque nuestra vida no está hablando de que andamos en Jesucristo. Y quiero irme a la última de estas 4 características de andar en Él. Regrésame por favor a Colosenses 2:7. Ya hablamos de ser arraigados, ya hablamos de ser sobreedificados, ya hablamos también un poco de ser confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados. Y por último dice, abundando en acciones de gracias. Voy a tomar agua porque aquí me voy a extender poquito. ¿Y sabes por qué quiero hablar de abundar en acciones de gracias? Porque como pueblo o como congregación o algo que yo puedo ver no nada más en usted sino en general entre los cristianos es que somos bien malagradecidos. Es que no sabemos ser agradecidos. Y déjame explicarle por qué antes de que se sienta que le estoy diciendo ingrato. Pero no me digas que me quieres, no me digas que me amas porque no te creo nada. Cuando Jesús se encontró a 10 leprosos, Jesús le dio sanidad a los 10. ¿Sí o no? Los 10 fueron sanados por el inmenso y hermoso poder que habitaba en él. Y los 10 pudieron disfrutar de esa sanidad. Y ellos siguieron caminando
en sus vidas con esa sanidad, sabiendo que el Todopoderoso los había tocado. Pero ¿sabes qué? De esos 10, ¿cuántos regresaron a agradecerle a Jesús? De los 10, solo uno volvió y le dijo: gracias, maestro. Si quieres leer más de esa historia, te puedes ir a Lucas capítulo 17, ahí está. Cuando ese volvió, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Quiere decir que de los 10 leprosos que recibieron el poder de Dios, que vieron el poder de Dios en sus vidas, solo uno fue salvo. ¿Y sabes qué? Eso pasa en medio de nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos viviendo cosas y bendiciones que el Señor nos dio, pero no todos somos agradecidos con el Señor. Y el hecho de no ser agradecidos habla de que 9 de los 10 no se van a salvar y no van a recibir la salvación. Porque solo uno fue salvo de esos 10 leprosos. Pero ¿cuántos recibieron la bendición? 10 recibieron la bendición. ¿Cuántos recibieron la sanidad? 10 recibieron la sanidad. ¿Cuántos experimentaron el poder del Señor? 10 experimentaron el poder del Señor. ¿Cuántos vieron a Jesús cara a cara? 10 vieron a Jesús cara a cara. ¿Pero cuántos se salvaron? Uno se salvó. Porque fue el único que demostró una acción de gracias. ¿Qué pasó con el pueblo que iba caminando con Moisés, que se les abrió el mar, que venía el pan del cielo y que veían el poder de Dios vez tras vez? ¿Fueron agradecidos? Renegaban cada que algo malo pasaba. ¿Y cuántos se salvaron? No lo sabemos, pero sí sabemos que fueron los menos, que la minoría fueron los que se salvaron. Y no dudo que aplique la misma regla matemática de que el 90% se perdió de todo el pueblo y el 10% se haya salvado, porque el 10% entendía lo que Dios estaba haciendo y fue agradecido. ¿Y sabes qué? Te lo digo honestamente y con el corazón, así somos nosotros, malagradecidos. Y he tenido esto en la cabeza algún tiempo, en los últimos días, y te voy a decir por qué. Y espero que el pastor no me esté escuchando. Pero yo veo que no sabemos ser agradecidos con nuestros pastores, que no sabemos ser agradecidos con nuestros líderes, que no sabemos ser agradecidos con aquellos que dan su vida por nosotros. Regrésame al versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses. Dice, Pablo les está diciendo aquí: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Y sabes qué? Dios puso en mi corazón eso para este fin de semana, aprovechando que no están los pastores, pero no solo es por ellos, también es por muchos de los líderes. Quiero que sepan ustedes cuán grande lucha tienen ellos por ustedes, porque no la valoramos como iglesia. Sabes, a mí me toca ver todo eso en mi casa. Tú ya, y si no lo sabías, pues te lo digo en este momento, tú ya sabes que el pastor es mi padre. Entonces, a mí me toca ver las luchas espirituales que tienen que enfrentar. A mí me toca darme cuenta cuando ellos sufren ataques por las noches y no pueden ni dormir, porque están enfrentando cosas espirituales cañonas que tú no te das cuenta, y que ellos tienen que estar peleando y levantarse al siguiente día para seguir luchando después de haber peleado toda la noche. A mí me toca ver cómo terminamos de comer y mi papá dice así de que: ay, no sé si tengo tiempo para descansar, porque tengo cita a las 3 o a las 3:30, no sé. El otro día pasó y le dije: papá, si te alcanza el tiempo, 10 minutos, acuéstate un ratito. Y él ya va corriendo. Y yo de verdad pienso, ¿qué necesidad tiene? Si otro fuera, es más, yo pienso, a lo mejor hasta si fuera yo diría: yo solo atiendo gente de 11 a 1 y de 5 a 7.
¿Qué necesidad tiene de quedarse sin descansar, de levantarse? A veces yo todavía ni me he ido al trabajo y mi papá ya se fue y ya está atendiendo gente desde las 7 de la mañana. Tú no ves todo el tiempo que tu pastor pasa estudiando la Biblia para venir y darte una de las cátedras que nos da cada fin de semana. Por eso cuando a un simple ser humano como a mí me toca predicar, es como que chintra. Porque ¿cómo se va a comparar con alguien que estudia tanto y desmenuza la palabra de Dios y que se sabe tantos versículos? Es un reto muy grande. Tú no ves todo eso. Tú nada más vienes y te sientas, pero no sabes toda la lucha que hay detrás por ti. Me ha pasado en varias ocasiones que yo llego a contarle cosas que me dan gusto, que me dan alegría, de cosas que suceden con personas en la iglesia, y mi papá me dice, wow, me dice, gloria a Dios, estaba orando por eso. Y yo así como que, ¿en qué momento se acuerda de orar por esas cosas? Si son cosas que a lo mejor él ni ve, ni se da cuenta, o personas que a lo mejor no convive tanto con ellas. Y el pastor estaba orando por eso. Y es muy fácil para mí hablarte del pastor porque pues todos lo conocemos aquí. Pero así te puedo hablar de tu líder de célula, de tu líder de tribu, de tu líder de alabanza, de tu líder de jóvenes, de tu líder de intercesión. Y de cada uno de ellos tú no ves todo lo que dan para que tú puedas seguir en esta congregación. Tú no ves todo lo que han dado. Y sabes que lejos de eso pasa una situación y de volada vas y les reniegas. De volada vas y te quejas. De volada vas y haces un problema. Lejos de ser agradecido. Y no has visto todo el trabajo, todo lo que ellos han dado por ti. ¿Sabes qué? De verdad piensa, ¿cuándo fue la última vez que le agradecí a mi líder? ¿Cuándo fue la última vez que me mostré agradecido para con mi pastor? ¿Cuándo fue la última vez que le hice saber mi agradecimiento por todo lo que él hace por nosotros? Y ¿sabes qué? A veces lo único que falta es que agarres un papelito, ya la tiré, como este, y le escribas, tú puedes, Dios te hizo capaz para esta tarea y mucho más, te amo. Lo dobles y lo metas en su Biblia o lo pongas en su carro. A veces es todo lo que se necesita, porque tú no sabes lo que él está viviendo en ese día y que a lo mejor va a necesitar leer ese tú puedes. Porque no sabes como líder cuántas veces te sientes incapaz de hacer la tarea tan grande que tienes enfrente de lo que Dios te ha dado. Y sí confiamos en Dios y Él nos levanta, porque si no, no estaríamos haciendo todas estas cosas. Pero es mucho más fácil cuando tienes un equipo que te apoya. Cuando el pueblo entiende la tarea que tienes tan grande y te está ayudando, lejos de estar desparramando. ¿Sabes qué? Si quieres invitar al pastor a comer, invítalo. No estés pensando en que si mi casa no está tan bonita, que si no le puedo dar no sé qué corte, dale frijoles si quieres, pero demuéstrale que estás agradecido. A tu líder demuéstrale que estás agradecido, demuéstrale que lo amas con tus acciones. ¿Sabes qué? Yo quiero contarte algo. Cuando estábamos en todo el trabajo de Esther, uno de esos días, mi equipo sabe que yo tenga diarrea, vómito, lo que sea, yo voy a estar ahí ensayando. Porque yo no me voy a detener, ni voy a detener la obra del Señor por cómo yo me sienta cuando tengo una responsabilidad de mucha gente. Y hubo un día en el que me sentía súper mal. Traía un dolor de cabeza de esos que no puedes ni levantarte de la cama, y aquí estaba ensayando. Y yo estaba pensando en mi cabeza que no quería tomar una pastilla, nada más quería tomar algo que me diera energía. Pero yo sabía que me hacía falta descanso. Entonces no me quería tomar un té o algo con cafeína, porque como nunca tomo cafeína, ya sabía que no me iba a dejar dormir y yo necesitaba dormir. Entonces yo traía en la cabeza así de que ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? Necesito aguantar este ensayo. Todavía me faltaban como 3 horas de ensayo y sintiéndome muy mal físicamente.
¿Y sabes qué? Llegó una persona del ministerio y me dio una botellita de este tamaño y me dijo, Dios dijo que te la diera. En la vida había visto esa bebida, pero era como un jugo de coco. No era agua tal cual porque traía trocitos de coco y no sé qué. Yo me tomé eso y me sentí súper bien, revitalizado. Y yo no sé si fue el Señor obrando a través de ese juguito o no sé qué, pero esta persona no tenía ni la más mínima necesidad de hacer eso. Ella vio en el súper algo sencillo que a lo mejor costaba 10 pesos, pero ¿sabe lo que significó para mi corazón? En ese momento yo no lloré porque yo no lloro frente a la gente. Miren, los que más se ríen son los de mi equipo. Pero llegando a mi casa, claro que sí. Y le dije, gracias Dios, porque tú tienes cuidado de mí. Y gracias por esa gente que hace estas cosas, que te dan a ti ánimo. ¿Sabes qué? Como líder es muy fácil desanimarte. Muy, 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 muy fácil. Porque no tienes idea tú, que no eres líder, lo que tienes que pelear para estar al frente. Porque el líder va hasta adelante y tiene que recibir muchos más flechazos del enemigo para poder guiar a los de atrás. Lo mínimo que nos corresponde a nosotros es ser agradecidos con aquellas personas que pelean por nosotros. Y te vuelvo a decir, no se necesita gran cosa. No se necesita que gastes cientos o miles de pesos. A veces solo se necesita un detallito, a veces solo se necesita un abrazo, a veces solo se necesita un mensaje y con eso va a ser suficiente. Pero te voy a decir una cosa, esto de ser agradecido tiene que ser de siempre. Porque si yo te predico esto y esta semana le mandas al pastor un mensaje, te lo agradezco. Pero no se te puede olvidar la siguiente semana, ni la que sigue, ni el siguiente mes, ni el siguiente año. Tiene que ser parte de nuestras vidas el saber ser agradecidos con aquellos que pelean y que, así como dice Pablo, que sostienen una gran lucha por nosotros. Porque tú no ves las horas sin dormir, tú no ves lo que ellos dejan de hacer por estar contigo. Tú solo ves lo tuyo. Y no es que esto esté mal, sino pues que así es la vida, pues ni modo que tú estés detrás de él todo el tiempo para ver todo lo que hace. Pero tienes que darte cuenta de la lucha tan grande que tus líderes hacen por ti, que tu apóstol hace por ti, que los profetas hacen por seguir siendo profetas operativos, limpios. Y de verdad quiero decírtelo porque es muy grande. Y a lo mejor tú ni conoces al pastor, pero sabes que el solo hecho de que él se pare aquí fin de semana tras fin de semana, no sabes todo el trabajo que hay detrás para poder entregarte a ti esa palabra que a lo mejor tú desprecias. ¿Sabes qué? Las acciones de gracias tienen que abundar. Y si tú lees el significado de estas palabras, abundar es que sean en exceso. En exceso. ¿Qué quiere decir? Que seas muy agradecido. Y son acciones, no nada más palabras. O sea, quiere decir que tienes que hacer cosas para mostrar tu agradecimiento. Y a lo mejor estoy haciendo un paréntesis porque realmente yo creo de parte de Dios que yo necesitaba decírselo esta mañana para que usted lo haga con sus líderes y con sus pastores. Pero con el principal que tenemos que demostrar acciones de gracias es con Dios mismo.
¿Y sabes qué son nuestras acciones de gracias? Lo primero es nuestra obediencia al Señor. Pero si nosotros vivimos una vida en pecado, en impureza, en fornicaciones, en mentiras, en iras, en todo ese tipo de cosas, entonces no tenemos una vida agradecida delante de Dios. Y somos como esos 9 que experimentaron el poder de Dios, que vieron las grandes cosas que Dios podía hacer, que vieron a Jesús de cerca, pero que no recibieron la salvación. Y podemos ser como ellos, podemos ser como los padres que anduvieron con Moisés, como aquella generación, que eran muchos viendo las maravillas de Dios, pero Dios no se agradó de ellos. ¿Tú crees que fueron salvos? Te lo pregunto, ¿tú crees que fueron salvos? Si se la llevaron renegando en el desierto, si renegaban de cosas tan grandes que Dios hacía por ellos y nunca les faltó nada. Entonces, en tu vida tiene que haber esa obediencia. Y en tu vida tiene que haber acciones de gracias. Y sabes qué, te lo dejo de tarea y es una tarea bien en serio. Busca ser agradecido con la gente que tienes enfrente, con la gente que se parte el lomo por estar levantando el equipo que tiene, el ministerio, la célula, lo que sea. Te lo dejo de tarea, pero no es para que lo hagas nada más el día de hoy o el día de mañana si es que te acuerdas. Es para que recuerdes constantemente de mostrarte agradecido con ellos. Y yo quiero que pongas en perspectiva esto, mira. Si tú ves arraigado, sobreedificado, confirmado en la fe, con enseñanza y abundando en acciones de gracias, tú vas a poder ver un árbol completo. Que en el último punto donde dice abundando en acciones de gracias, ahí yo veo que ya está dando fruto. Porque desde la raíz está sucediendo algo con su vida. Porque está, porque la enseñanza lo está estableciendo con su fe. Porque está teniendo una estructura de crecimiento cuando está siendo sobreedificado, hasta que llegue el punto donde sobreabunda en acciones de gracias y empieza a dar fruto. Entonces Dios quiere que andemos en Él para llegar a ser como ese árbol. Pero tú tienes que recordar que cada paso que des en medio de donde quiera que estés, tú tienes que mostrar al Señor. Jesucristo tiene que ser visible en tu vida. Dios tiene que estar presente y tú tienes que estar consciente de que Dios está presente en tus acciones y que lo que hagas sea para agradar al Señor. Te lo vuelvo a repetir, no se trata de si vienes llegando al Señor el día de hoy o si llegaste hace 48 años. Si habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Porque los padres anduvieron 40 años en el desierto con Moisés viendo maravillas y aún así se perdieron. Tú puedes estar sentado aquí y haber estado aquí 15 años y aún así que tu vida se pierda. Entonces, ¿qué se necesita? Que tú andes en Él. Que tú camines siguiendo los pasos de Jesucristo en todo lo que haces. Que en todas tus acciones se vea esa diferencia.
Iglesia, gracias por estar aquí. Les invito por favor a que cerremos nuestros ojos por un momento para agradecer por esta enseñanza que recibimos de la voz de Joel, manifestando la voz de Dios en él. Le damos gracias porque es una enseñanza hermosa que nos confronta, pero también nos exhorta. Tenemos ya alguien que caminó ese camino, alguien que ya lo hizo en su condición de hombre, y Él nos enseña que todo es posible. Le damos gracias también porque hoy atendiste a ese llamado. ¿A cuántos Dios les recordó que tenía que venir aquí hoy a recibir su palabra? Y tal vez ellos no se levantaron o tenían muchos afanes, pero tú decidiste estar aquí hoy. Y por eso agradecemos hoy eso también. Me tocó hacer el llamado, pero entendiendo que el llamado no lo hago yo propiamente, sino que lo hace Él, Jesús, aquel que en Apocalipsis 3:20 dice que es el que Él está a la puerta y llama. Y Él es precisamente el que está llamando a ti, el que está llamando a tu corazón. Y Él dice que Él está a la puerta y llama. Y que aquel que abre la puerta dice que entrará y que cenará con Él y Él que cenarán juntos. Y yo le decía, Señor, ¿por qué cena? ¿Por qué no dice que vas a entrar y vas a desayunar o comer? ¿Por qué cena? Porque al final del día Él quiere estar contigo y que tú estés con Él y que tú le compartas, que tú le digas cómo fue tu día, que tú le digas cuáles fueron tus vivencias ese día. Él te invita a que tú en este momento abras tu corazón, a que tú le permitas que Él entre a tu vida. Pero ¿qué significa recibir a Jesús? ¿Qué significa que tú le abras la puerta a Él? Significa que tú dejes entrar en ti su sabiduría, que tú dejes entrar en ti la vida que Él ofrece, ese pan que no te va a permitir que tengas hambre nunca jamás. Igual es que bebas de esa agua que te va a permitir que tú no tengas sed. Abrirle la puerta a Jesús es abrirle la puerta a ese camino que Él ya recorrió. De repente nos puede resultar difícil, pero Él ya nos enseñó cómo caminar, cómo se puede hacer. Si tú estás aquí de las primeras veces o ya tienes tiempo y quieres confirmar lo que un día tú le dijiste, que le abrías tu corazón, es tiempo de que tú, si tú ya lo has creído en tu corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo, que Él vino en carne, que Él tomó nuestros pecados y tuvo una muerte de cruz, y que Él tiene el camino, la verdad que nos puede llevar de regreso a casa. Yo te pido a ti que te pares, que te pongas de pie, por favor, porque ya es tiempo de que confesemos con nuestros labios lo que hemos creído en nuestro corazón. Allí donde estás,
te pido de favor que repites esta oración. Señor Jesús, en este momento te quiero dar gracias por lo que hiciste por mí, Señor. Porque tú te hiciste pecado por mí. Porque tú me enseñaste cómo morir. Porque todo lo puedo en ti, Señor, que me fortaleces. Yo te pido en este momento perdón. Me reconozco pecador delante de ti. Y esa condición de pecador me lleva a sentir la necesidad de ti, de que entres a mi vida, Señor. Toma control de ella, Padre. Soy débil, Señor, y necesito de ti. Te doy las gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, por tu amor y por tu misericordia. Los que hicieron la oración esta por primera vez, le pedimos de favor, pasen aquí del lado derecho para anotar sus nombres, sus teléfonos. Queremos conocerte, queremos conocer tus necesidades para orar por ellas. Muchas gracias, iglesia. Recibir al Señor Jesucristo es un paso muy importante en nuestras vidas. Pero tienes que comprender que recibirlo es solo un paso. Y que de ahí en adelante tienes que cuidar de todos los demás pasos que des. Que de ahí en adelante tú tienes que cuidar tu caminar y tu andar en todo lo que hagas para agradar al Señor. Tú tienes que andar en Jesucristo. Y que todo lo que hagas lo muestre a Él. Estoy ante ti, rendido mi Dios, postrado Señor. Quiero entregar una ofrenda de amor en adoración. Tu voluntad quiero yo hacer con mi vida, Señor. Tu voluntad agradable es, perfecta es, y por eso aquí estoy, dando todo lo que soy. Hoy te quiero entregar mi ofrenda de amor, donde nada mío es, sino todo tuyo es. Hoy me quiero sumergir, olvidándome de mí, y postrado adorar y tu nombre levantar. Estoy ante ti, rendido mi Dios,
salvación. Tu voluntad quiero yo hacer con mi vida, Señor. Tu voluntad agradable es, perfecta es. Levante sus manos y dígalo. Y por eso aquí estoy. Entrégalo todo y dando todo lo que soy. Hoy te quiero entregar mi ofrenda de amor, donde nada mío es, sino todo tuyo es. Hoy me quiero sumergir, olvidándome de mí y postrado adorar y tu nombre levantar. Donde todos puedan ver que enamorado estoy de ti, solo de ti. Tu presencia está en mí, mi futuro está en ti, Señor. Que él levante sus manos y le entrega todo a él. Y donde todos puedan ver que enamorado estoy de ti, solo de ti. Tu presencia está en mí, mi futuro está en ti, Señor. Hoy te quiero entregar mi ofrenda de amor, Donde nada mío es, sino todo tuyo es. Hoy me quiero sumergir, olvidándome de mí y postrado adorar y tu nombre levantar. Quiero decirte, así como decía esta canción, tiene que haber una determinación tuya para rendir lo que eres y adorar con tu vida postrada delante del Señor. Tiene que haber en ti una decisión diaria y continua de agradar al Señor, de hacer lo que Él quiere y no lo que tú quieres, y hacer morir lo terrenal en tu vida. ¿Y sabes qué? Quiero que me acompañen al Salmo 119, no se preocupen en abrirlo. No lo vamos a leer todo, tampoco se preocupen por eso. Solo vamos a leer del 1 al 5. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El salmista decía: ojalá fuesen ordenados mis caminos.
Los caminos no tienen orden hasta que tú determinas ponerle orden. Tus caminos van a ser agradables a Jehová cuando tú determines que tus caminos sean agradables a Jehová. Pero ¿sabes qué? Hoy yo quiero bendecirte con este salmo. Y yo quiero orar con esto, porque yo sé que de entre ustedes el Señor va a levantar a aquellos bienaventurados que sean de perfecto camino. Cierra tus ojos. Señor, primero que nada yo quiero decirte perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. Perdónanos porque seguimos buscando nuestra voluntad antes que la tuya. Nuestros placeres, nuestros deseos, lo que nosotros queremos antes que lo que tú quieres. Perdónanos por nuestros pecados. Señor, trae en nosotros una determinación para hacer lo que a ti te agrada, para andar como tu Hijo anduvo y para andar en Jesucristo todos los días de nuestra vida. Padre, trae esa determinación y que esa sea una característica de esta tu congregación, que haya gente verdaderamente entregada a hacer lo que tú quieres que se haga. Y Padre, yo los bendigo en esta mañana, porque serán bienaventurados de perfecto camino, porque van a guardar tus testimonios, tus mandamientos, porque van a andar en la ley de Jehová. En el nombre de Jesús, Señor, así los bendigo.